Seguimos en su programa El País en Blanco. El País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, señores, el tema obligado de lo que ha sido esta semana en nuestro país han sido las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero. Estas elecciones han dejado una gran sensación positiva para los ganadores y negativa para los perdedores. Vamos a felicitar directamente a todos aquellos candidatos que tuvieron la oportunidad de ganar las elecciones del pasado domingo. Muchas felicidades para todos los ganadores sin distinción de bandería política. Cuando nosotros vemos los resultados de estas elecciones del pasado domingo, nos llama mucho la atención y preocupación a la vez por la cantidad de personas que decidió no votar en estas elecciones. Porque ahí vemos que hay una atención de más de un 60%. La Junta ha publicado que fueron más del 50% en ámbito general, pero cuando buscamos los resultados de la misma Junta y podemos ver que los principales lugares o demarcación donde está la mayor cantidad de votantes fue más del 60%, como podemos ver en Santo Domingo Este, más del 60%, en el Distrito Nacional, más del 60%, Santiago, más del 60%, y un sinnúmero de lugares, especialmente las ciudades más pobladas de nuestro país, esa atención fue sobre el 60%. Y no sé de dónde la Junta ya hace un análisis y dice que fue más del 50%, pero cuando usted lo analiza directamente se da cuenta que más del 60% no votó en estas elecciones de el pasado domingo, donde estaban convocados para votar una cantidad de personas que sobrepasaban los 8 millones hábiles para votar. Entonces, algo preocupante que de más de estos 8 millones de personas que estaban hábiles para votar, no llegaron ni siquiera
al 50%, y eso es preocupante porque da a entender de que la población no tiene muchos interés en ir a votar por los candidatos o los aspirantes a los gobiernos locales, los alcaldes y presidentes de juntas distritales, regidores y vocales, y eso es preocupante porque debería de votar una cantidad más importante para que así se pueda ver que la atención no es tan alta. Creo que se deben de llenar más expectativas para los votantes, estar motivados y puedan ir a echar ese voto ese día, ya que su demarcación, sus autoridades más cercanas son los alcaldes, los regidores, los presidentes de juntas municipales y vocales, pero la población aparentemente no ha marcado muchos intereses en este tipo de autoridades. Y esa es la realidad. Vemos que en esta contienda electoral del pasado domingo, el PRM salió ganancioso porque el PRM ganó estas elecciones municipales con un sinnúmero de alcaldías, superando lo que ya tenía, que eran 113, y la superó con más de 120. Es decir, el PRM fue el gran ganador en esta contienda electoral, incluyendo ganando plazas tan importantes como lo es la ciudad de Santiago de los Caballeros, igualmente que Santo Domingo Norte. Estas dos demarcaciones, la de Santiago, que estaba en poder del Partido de la Liberación Dominicana por Abel Martínez, y la de Santo Domingo Norte, que está en manos de la Fuerza del Pueblo por Carlos Guzmán. Y el PRM, entre esas importantes alcaldías que no la poseía, bueno, pues la ganó. La ganó, y eso hace que la gente entienda que por esa victoria tan aplastante que tuvo el PRM ante los demás partidos, entonces hace una motivación importante, porque aunque son elecciones totalmente diferentes, pero que eso crea una percepción en la población, y esa percepción es a favor del PRM. Y esa es una realidad que no se puede esconder, porque cuando vemos los resultados de las elecciones, están ahí y son reales. Ahí vimos que de las alcaldías más importantes que pudiera ganar la oposición fue la alcaldía de San Juan de la Maguana, que lograron derrotar ahí en esa demarcación a Hanoi Sánchez, conocida como la bruja de San Juan,
y lograron derrotarla, que esa es una de las alcaldías más importantes a nivel nacional, y ahí la oposición pudo vencer al gobierno por la situación de que ya esta alcaldesa Hanoi Sánchez, con más de unos 16 años dirigiendo este ayuntamiento, pues ya ahí fue derrotada. Cuando sucede esto, muchas veces es por el desgaste que ya tienen. Además de eso, ella había estado por diferentes partidos políticos, pero en esta oportunidad no pudo lograr reelegirse. Y eso fue algo importante porque la oposición logró tener una alcaldía importantes, porque si perdió dos de las más importantes del país, que fue la de Santo Domingo Norte y Santiago, pero por lo menos logró una importante, que fue la de San Juan de la Maguana. También pudimos ver y observar que en estas demarcaciones que tenía una popularidad tan alta la oposición de la Alianza Rescate RD, y el gobierno logró vencerlo, a pesar de que hubo una gran cantidad importante de los recursos del Estado, y esa fue una de las razones para que causaron la victoria, sin duda alguna, llegando al punto que los organismos que vinieron como observadores internacionales de la misma OEA logró hacer un reporte para esta comisión de los recursos que se estaban dividiendo en las elecciones, y eso es algo real y que al mismo tiempo ha preocupado directamente a estos observadores internacionales, ya que pudieron palpar cuál fue la situación. Entonces, ya esto crea una percepción para que los candidatos de la oposición para estas elecciones de mayo puedan planificarse y puedan ver la estrategia de cómo van a enfrentar al gobierno, ya que es una situación totalmente preocupante la que pudimos ver en las elecciones del pasado domingo. Y sin duda que el gobierno hará todo lo posible para derrotar una vez más a la oposición en esta contienda electoral que se acerca para el mes de mayo próximo, ya que son las elecciones más importantes, estas elecciones presidenciales, que tienen una categoría de una mayor importancia, que en estas elecciones no es verdad que vamos a tener la misma atención de votante que
ese 60% que decidió no votar en estas elecciones municipales se va a animar para votar en las elecciones presidenciales y congresuales, porque la gran mayoría de los votantes entiende que las elecciones presidenciales son las elecciones más importantes. Y por eso vivimos en un país presidencialista y eso trae consigo una mayor motivación. Ahora bien, ya con esta derrota aplastante que el oficialismo le ha planteado a la oposición está en la obligación de buscar la forma de cómo lograr más alianza, de cómo poder concretizar su idea, porque esas elecciones del mes de mayo, que apenas faltan unos 90 días, ya se deben estar trabajando y se deben estar preparando la estrategia. Porque la situación de esta derrota, que aún son elecciones totalmente diferentes, las municipales y presidenciales, pero marcan una percepción. Y en este momento la percepción que han marcado estas elecciones del pasado domingo es una percepción a favor del partido de gobierno, porque hay mucha gente que entiende que no tiene muchos conocimientos de que como el PRM barrió, podríamos decir así, barrió las elecciones municipales, entonces así será en las elecciones del próximo mes de mayo. Ahora bien, hay que ver cuál será la estrategia que van a montar los partidos de oposición, porque hay que motivar a esta cantidad de personas que no fueron a votar, ese 60%, hay que motivarlo y crearle una expectativa para que entonces puedan levantarse ese día temprano y votar. Ya este es un trabajo que le tocaría a todos los partidos políticos, tanto oficialistas como de la oposición, para mejorar esta contienda electoral. Porque la verdad es que era preocupante la visualización de los colegios electorales del pasado domingo, donde usted iba a los centros de votaciones y usted veía alante de los centros al entrar una cantidad de activistas políticos, muchos con carpa de campaña, que son situaciones violatorias a la ley, delante del colegio electoral, pero en su gran mayoría estos activistas políticos eran del partido de gobierno. Entonces eso fue otra de las situaciones, cuando el votante ve que hay una cantidad de personas alante como activistas políticos para motivar, y ve que todos son de una organización política, eso crea una percepción entre el votante que no está decidido, porque cuando llega al centro de votación, que ve que todos son de un X partido, entonces dice, bueno, pues yo no voy a votar mi voto y voy a votar por este que es que veo que tiene mucha gente y es el que va a ganar. Y entonces eso crea y muchas veces cambia la idea del votante, si no es un votante que está totalmente claro y seguro por quién vas a votar. Y eso es muy importante que se tome en cuenta,
porque por lo menos en estas elecciones eso le dio muchos resultados al PRM y eso es parte que atenta contra la democracia, no como dijera Farideh Raful en el día de hoy por este atentado que dice algunos funcionarios del PLD que fue un atentado contra la democracia de parte del gobierno y que Farideh Raful salió con los cañones enfilados a defender su gobierno. Y esa es la realidad. Entonces, este tipo de situaciones no debe de seguir ocurriendo en la República Dominicana, ya que podríamos entender que esa era una forma maliciosa y estratégica del pasado, pero vemos que todavía se mantiene vigente en nuestro país. Así es que estas elecciones municipales de este 18 de febrero, que ha ganado de manera abrumadora el PRM, estas elecciones le han dado un duro golpe a la oposición y es un aviso para que vean que la oposición debe de reorganizarse y ponerse de acuerdo entre ellas para entonces hacer una campaña contundente contra el gobierno, contra el presidente Luis Abinader y el PRM, ya que se deben enfrentar y se deben enfrentar con estrategia y sabiduría por la situación de que ya la oposición sabe que el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM utilizará los recursos del Estado para esta campaña electoral, ya que ellos entienden que en este caso le pertenece seguir dirigiendo los destinos del país y ahora se sienten más empoderados por la cantidad de alcaldías que obtuvieron en estas elecciones municipales de este domingo 18 de febrero. Y esa es la realidad, esa es una forma de hacer campaña que tiene el PRM y lo pudo demostrar de que le ha dado resultados. Ahora bien, a quienes no le dieron resultados fueron aquellos como Danny Ureña, que fue un candidato a alcalde de la provincia de Puerto Plata y que no sacó, según los resultados de la Junta Central Electoral, ni siquiera un solo voto. Ahí no puede haber otra cosa que no sea un engaño, porque es algo hasta difícil de creer que un candidato alcalde a la alcaldía de uno de esos municipios de Puerto Plata y que no sacara ni siquiera un solo voto. Es decir, en este candidato había tanta incredibilidad que ni siquiera él mismo votó por su proyecto. Eso es algo preocupante, eso es algo que es de analizar directamente, porque cómo va a ser que un candidato a una alcaldía y que al contar los votos no aparezca ni siquiera el voto de él. Es decir, ese candidato estaba tan perdido, estaba tan desilusionado, que esa desilusión lo llevó a que ni siquiera él votó por su proyecto, que es una cosa que debe dar vergüenza, porque si tenemos políticos de esta calidad, donde ni siquiera él mismo cree en su proyecto, entonces eso es preocupante y los partidos políticos deben de tomar en cuenta a este tipo de personas para que no sean ingresados o no pasen ese lazo a una candidatura ya tan difícil y complicado que es lograr una candidatura, para que no suceda este tipo de cosas, porque eso es algo que es preocupante y da
muchas vergüenzas para aquellos que se preocupan por la sociedad, pues cómo es posible que un candidato a alcalde no tenga ni siquiera el voto de él. Eso es algo preocupante y creo que se les debe de prestar mucha atención, ya que son resultados que lo ha dado la Junta Central Electoral, el organismo competente para hacerlo, y eso a mí me llamó poderosamente la atención, que un candidato a alcalde no sacara ni siquiera el voto de él. Entonces esas son personas que no tienen credibilidad, esas son personas que no deben participar en este tipo de actividad, porque lo único que hacen es estancarle oportunidad a otra persona que sí tiene carisma, que ha hecho un trabajo, que la gente lo quiere, y este tipo de personas le cierra la puerta. Es una situación para que los partidos políticos la valoren y la pongan en su justa dimensión, porque esto no se corresponde. No se corresponde que los partidos políticos estén llevando personas de esta calidad, porque eso no se corresponde. Ahí eso es preocupante, ahí no estoy de acuerdo, no importa el partido que sea, el color que sea, porque son un tipo de personas que no se deben llevar a estas actividades porque no tienen arraigo. No es que no tengan derecho, es arraigo que no tienen. Entonces, los partidos políticos deben de cuidarse con este tipo de personas, porque lo único que hacen es perder posiciones. Y esa es la realidad. Esa es una realidad que ahí la vemos a diario. Entonces, cuando tenemos este tipo de situación en la política dominicana, eso hace que la población votante se desilusione y no tenga interés en votar, porque va a decir, pero es que no tenemos opciones, no hay un candidato con una buena programación para cuando gane enfrentar la situación. Entonces, todo eso son temas a analizar por parte de los partidos políticos y dejarse de la bandería, dejarse de los privilegios, porque en este segmento de lo que fueron estas elecciones municipales hemos podido ver que hasta un voto que muchos lo ignoran porque entienden que no tiene importancia y que no lo pone a ganar, ahí hemos visto varias alcaldías que están en reconteo por la cantidad de votos que han obtenido y que han estado de una manera igual, con la misma cantidad de votos, y otro por un voto, por 3, 4, y todo esto es preocupante, porque eso hace que los políticos les presten mucha atención a los votantes y que lo mantengan motivado, para ver entonces la motivación y pudiéramos decir, el progreso y el avance de la democracia en nuestro país, porque cuando no hay democracia la cosa es muy complicada. Así es que esta contienda electoral, creo que hay partido Fuerza del Pueblo, que no es un partido de largo tiempo, sino que es un partido creado hace poco tiempo, recientemente pudiéramos decir, pero no le fue mal, porque de las 3 alcaldías que tenía, aún perdió esa alcaldía de Villamella o Santo Domingo Norte, pero logró tener 6 alcaldías. Y de esta forma posicionarse en la contienda electoral como el partido número 3, la posición que le gustaba a Balaguer, que decía que el que estaba en tercero con un toque anotaba. Entonces ahí se encuentra la Fuerza del Pueblo. Entonces ahí lo que vamos a ver
con el paso de los días, a ver cuál es la alianza y el acuerdo que tendrían que pactar estas dos organizaciones políticas entre Leonel Fernández y Danilo Medina, o Leonel Fernández y Abel Martínez, para que entonces de esta forma puedan enfrentar a la oposición. Y es importante eso. Vamos a esperar, vamos a ver qué va a decir el líder del partido La Fuerza del Pueblo, que va a tener una alocución en el día de mañana a las 9 de la noche a través de una cadena de radio y televisión y plataformas digitales para hablarles a la República Dominicana y el mundo. Entonces hay que esperar para ver cuáles son los temas que Leonel Fernández va a tocar en esta alocución a todo el pueblo dominicano. Y eso es algo que hay que esperarlo, hay que tener buenas expectativas de que las cosas estén manejándose bien en estas organizaciones políticas de la oposición para poder obtener unos buenos resultados en la contienda electoral del mes de mayo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Toda esta denuncia de que el PRM ha estado comprando votos, ha estado comprando cédulas, todo eso se da a diario. Por eso es que los partidos políticos deben estar preparados con un buen equipo para las elecciones, que no le puedan robar los votos o las actas en su provecho. Y eso es algo preocupante, porque hay que hacer una inversión para que vean que el partido tiene representación en esa mesa electoral, y eso lo va a favorecer. Y esa es una realidad. Así es que estas elecciones de este mes de febrero del año 2024 le abren puertas ya a la oposición para que comience a preparar su maquinaria, para que comience a afinar y ponerse de acuerdo con los diferentes candidatos, porque es una situación que ya hay que enfrentarla, y la contienda electoral es muy importante para la fiesta de la democracia en la República Dominicana y el mundo, ya que esto no tiene comparación. Pero esperemos que la oposición o Alianza Rescate RD hagan su trabajo, hagan su forma de dirigir directamente la campaña electoral, para que puedan tener buenos resultados y mañana no estar lamentándose y llorando como mujeres lo que no supieron defender como hombres ante el pueblo dominicano.